Recuerda que si tú eres estudiante de nuestra Academia de Obreros, tienes una cita este y todos los martes a las 6:30 p.m. No olvides traer tu cuaderno, tu Biblia y toda la pasión para aprender. Hola, ¿qué tal familia? Que Dios me los bendiga muchísimo. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta clase de nuestra Academia de Obreros. Que Dios los bendiga mucho. Qué placer poder estar con ustedes a través de este medio. No queremos perder esta secuencia de esta temática. Y hoy vamos a ver dos lecciones. La número 1 que vamos a ver esta noche será nuestra lección de la nueva criatura. Ya la mayoría de ustedes tiene a mano sus materiales, entonces vamos a proceder. Quiero darte inicialmente las palabras claves que resumen esta clase. La primera de ellas, volver a nacer. Anótela por favor, volver a nacer. La segunda de ellas es un pasado, está ahí en sus pantallas. La tercera, renovar. Y la cuarta, no son. La voy a volver a repetir. Entonces, volver a nacer, un pasado, renovar y no son. Son las 4 palabras, las 4 frases que pueden resumir esta clase que se llama Nueva Criatura. Hemos estado viendo a lo largo de estas semanas qué significa arrepentimiento, qué significa ser hijo de Dios, qué significa el linaje que hemos recibido como hijo de Dios. Pero una vez que nosotros hemos dado este paso de caminar con Jesucristo, debemos comprender de que ese ser hijo de Dios se dio como resultado de nacer de nuevo. Aquel pasaje tan conocido que está en el libro de San Juan, capítulo 3, el versículo número del 1 al 6, cuando dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. No podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y este pasaje, cuando me habla del nuevo nacimiento, cobra mucha más relevancia cuando entendemos con quién estaba hablando Jesús. Jesús no estaba hablando con la mujer samaritana. Jesús no estaba hablando con el ladrón que fue crucificado juntamente con él. Jesús está hablando con un hombre que era religioso. Jesús está hablando con un hombre que dice que era un principal entre los judíos. O sea, era un hombre clave, era un hombre de influencia, era un hombre con cierto conocimiento y a nivel espiritual.
Pero este hombre, a pesar de todo su conocimiento espiritual, no tenía vida en su espíritu. ¿Por qué es necesario comprender esto de un nuevo nacimiento para el creyente y aún para que ustedes lo puedan compartir con el no creyente? Es que cuando una persona no ha hecho su decisión personal por Jesucristo, no ha nacido de nuevo. Y Dios es espíritu. Y para yo poder entender a Dios, para yo poder tener comunión con Él, yo necesito nacer en mi espíritu. Ahora, claramente aquí se me habla de que todos debemos volver a nacer. ¿Cómo vamos a volver a nacer? Número 1, de agua. Y número 2, del Espíritu Santo. El nacer del Espíritu se da en el momento en que tú recibes a Jesús en tu vida como Señor y Salvador. Y el nacer en agua se da cuando das un testimonio público a través del bautismo, que es una clase que después vamos a estar observando. La Biblia dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, yo no puedo adorar a Dios si no tengo una vida en mi espíritu. Y esa vida en mi espíritu solamente es posible por medio del nacimiento al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que como resultado de que tenemos este nuevo nacimiento, que tenemos esta nueva posición en Jesucristo, ya Dios no es solamente para nosotros el creador ni el Señor, aunque ciertamente Él es creador y Él es Señor, sino que es para nuestra vida nuestro Padre. Por eso le podemos llamar Padre, le podemos llamar Papito, porque Él es mi Padre, no solamente el Padre en plural de todos nosotros, sino mi Padre, mi Papá. Y la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo número 5, allá en sus pantallas, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 22, vamos a leerlo y lo voy a leer en la versión 1960, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta el versículo número 21. Entonces, fruto de recibir a Jesús, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Esto es verdad para todo aquel que lo cree, para todo aquel que lo vive. Pero yo me he dado cuenta de que a veces las personas dejan este aspecto del nuevo nacimiento, lo dejan solamente dentro de la parte espiritual y no comprenden o no entienden o no quieren percibir de que el nuevo nacimiento involucra o significa que ya no estamos atados a un pasado, que ya no estamos inmersos en un pasado, sino que Dios tiene para nosotros una nueva vida. Para muchos el pasado es su gran excusa. ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto como me comporto? Es que yo tuve un pasado muy difícil. Es que mi familia, es que mi papá, es que donde yo me crié, es que lo que me hicieron, mire lo que yo viví. Pero según lo que acabamos de leer aquí, dice que nosotros somos nuevas criaturas, que hemos sido reconciliados con Dios. Entonces el pasado deja de ser tu excusa y pasa a convertirse en tu testimonio. Por favor, anote eso bien grande. El pasado deja de ser tu excusa y pasa a convertirte
en tu testimonio. Tú no puedes hacer nada para cambiar el pasado. Todo quedó atrás, incluyendo las malas costumbres. Y esas malas costumbres pueden ser renovadas por el poder y por la acción del Espíritu Santo. Entonces, toda persona que es nueva criatura en Jesucristo tiene ahora un propósito, que es lo que vemos allí en el versículo número 20. Vamos a volverlo a leer cuando dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios nos encarga a nosotros como sus hijos ahora una labor que dice la Biblia que ni siquiera los ángeles pueden hacer. Y esa labor que dice la Biblia que ni los ángeles pueden hacer es la de comunicarle a otros este mensaje. Que Dios no les está tomando en cuenta sus pecados y que pueden venir a Jesús para hacer en Él nuevas criaturas. Es decir, entonces, para que lo anote, a las nuevas criaturas se les encomienda un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Predicar que a través del sacrificio de Jesucristo hemos sido llamados al arrepentimiento. Hemos sido llamados al arrepentimiento. Y cuando una persona recibe a Jesús, ha sido colocada dentro del cuerpo de Cristo. Esto es lo que se llama el bautismo en el cuerpo de Cristo, que lo vamos a ver en una clase posterior. Ahora, quizás alguien puede pensar, pero es que yo pienso que mi ministerio no es predicar. Yo estoy puesto para servir, para arreglar, para ayudar, pero pienso que mi ministerio no es predicar. Puede ser que su ministerio no sea predicar a gran escala, pero todos, absolutamente todos los creyentes, tenemos el llamado de Dios y la capacidad dada por el Espíritu Santo como nuevas personas, como nuevas criaturas que somos, para predicarle a otros de Jesús y para traer a otros a Jesús. Nosotros tenemos que ser testigos y anunciarle el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Acompáñenme ahora, por favor, al libro de Efesios, capítulo número 4. Para asimilar esto de que somos nuevas criaturas, como lo hemos venido estudiando, no cabe duda que el mayor inconveniente para vivir como nuevas criaturas lo encontramos en nuestra forma de pensar. Allí encontramos el problema para vivir como nuevas criaturas. Somos nuevos creyentes, somos nuevos en Jesús, pero nos negamos a pensar diferente. Seguimos pensando como pensábamos antes y eso se vuelve un bloqueo. Cuando usted decida creer que en Jesucristo es una nueva criatura, entonces va a comenzar a disfrutar de toda la plenitud que tiene en Él. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 4, 22 al 24, miren lo que dice. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Aquí quiero hacer un alto. Quizás a veces no nos damos cuenta cuán malos hemos sido, porque uno dice, yo no he matado a nadie, yo no le robé a nadie, bueno, no mucho, yo no hice tal cosa, yo no hice tal otra. Pero miren lo que la palabra de Dios dice aquí, que mi antigua naturaleza es corrompida y está corrompida por la sensualidad y por el engaño. Y la orden que me da aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo es que yo debo deshacerme de esa vieja naturaleza. ¿Por qué dice deshacerme de la vieja naturaleza? ¿Y por qué no dice, por ejemplo, oren para que se vaya esa vieja naturaleza? La respuesta es muy sencilla. Porque en Cristo yo ya tengo el poder para que esa naturaleza no tenga influencia en mi vida.
Pero cada día usted decide si alimenta esa vieja naturaleza o se llena y se viste del nuevo hombre, de la nueva persona, de la nueva criatura que es usted en Jesucristo. Por eso dice aquí el versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Me gusta mucho porque Pablo dice, dejen, o sea, no estorbe. No estorbe. Dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Y dice el 24, pónganse la nueva naturaleza. O sea, cada día, cada mañana usted toma una decisión. ¿Me voy a poner o no la nueva naturaleza? Es la decisión que usted toma. Voy a pelear, voy a protestar, voy a quejarme, voy a ser mal hablado, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O me voy a poner la nueva naturaleza que tengo, creado para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y verdaderamente santo. Comprendamos algo aquí entonces. Todos tenemos un pasado, todos, absolutamente todos. Y de ese pasado fuimos librados a través de la obra de Jesús. Pero cuando tú vienes a Él, ese pasado ya no tiene influencia en tu vida. Pero es tu decisión ser una persona de fruto o de no fruto. Si estás pegado a Él, vas a tener fruto de buena vida, de buenas costumbres, de buenas acciones, que son las que comenzamos a hacer fruto de ser personas transformadas. Además, quiero recordarles una palabra que dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Usted no puede hablar, yo soy una nueva criatura, y sigue haciendo las mismas tonterías que hacía antes. Sigue hablando como antes, pensando como antes y actuando como antes. Deje que el Espíritu lo renueve. Dígalo conmigo. Deje que el Espíritu lo renueve. Por eso aquí viene nuestra otra palabra y es, debemos renovar nuestra mente, renovar nuestras costumbres, renovar nuestra manera de hablar. Voy a volverlo a repetir. Renovar nuestra mente, renovar nuestras costumbres, renovar nuestra manera de hablar. Y cuando hablo de manera de hablar, no solamente hablo de renovar solamente las cosas malas, ya no voy a decir cosas malas, sino que vamos a usar nuestra boca para profetizar la bendición de Dios, para declarar la palabra de Dios, para declarar lo sobrenatural de Dios. No podemos tener una vida como el común de la gente la tiene. Usted está aquí para ser instrumento de Dios. Usted está aquí para ser transformado por Dios. Usted está aquí para que se está formando como un obrero, como un líder, un hombre, una mujer que va a ser de influencia. Y entre más se meta usted en la palabra de Dios, más influencia va a tener en la vida. Dice en la parte final, en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que más me gusta de este versículo, Romanos 6:4, es que dice que nosotros ya fuimos sepultados. Miren lo que dice, ya fuimos sepultados. Fuimos sepultados en Él. Fuimos sepultados. Fuimos sepultados en Jesucristo. O sea, nuestro viejo hombre fue sepultado. O sea, es una decisión de fe que debo tomar ahora y ya no creerle a lo que mi antigua naturaleza me dice, sino apropiarme por fe de la llenura del Espíritu Santo para vivir en la dimensión, en la altura de lo que es ser un hijo de Dios. Y dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, que aquí está el secreto, andemos también por el Espíritu. ¿Quién nos dio vida? ¿Cómo comenzamos esta clase? Me dio vida el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a mí, me dio vida, me regeneró, me dio vida en mi espíritu. Ahora tengo vida en mi espíritu, equilibrio en mi alma y puedo tener salud en mi cuerpo. Somos seres tridimensionales, espíritu, alma y cuerpo. Pero de aquí en adelante, ¿qué debo hacer yo? Debo depender del Espíritu Santo.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo dependo del Espíritu Santo? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Yo digo que es una respuesta bien sencilla, pero a la vez de lo sencillo puede tornarse muy complicado para nosotros. Número 1, tú tienes que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Cada día aparta tiempo para orar, para estar a solas con Él, para leer su palabra, para pedirle que te llene, que ya no quieres ser tú, que te despojas de tu antigua naturaleza. Y número 2, creerlo. Si ya tú se lo pediste, créelo. No controles al Espíritu Santo. Deja que las manifestaciones vengan después. Pero primeramente tú cree lo que la palabra de Dios te dice. De que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que hemos obtenido lo que le hemos pedido. Y es la voluntad del Padre que tú seas llena del Espíritu Santo. Es la voluntad del Padre que tengas una vida de bendición, que te despojes de esos hábitos. Quiero invitarte a que hagas una lista de las cosas que tú sabes que tienen que salir de tu vida. Quizás en su vida ya no hay pecados como el alcohol, como la promiscuidad, bueno, qué sé yo. Pero quizás en tu vida hay otros pecados que debes entender que están también sepultados. Esa mentalidad negativa, de problema, ese lenguaje de crítica, de murmuración, de queja, esa actitud de siempre estar esperando lo peor, eso también quedó en la antigua naturaleza. Y quiero terminar entonces esta clase declarando que en el nombre de Jesús, lo que tú y yo necesitamos es comprender, número 1, todos los seres humanos necesitan un nuevo nacimiento. Todos. Piensa en tus compañeros, piensa en tu familia, piensa en tus vecinos, piensa en tus amigos. Ellos necesitan un nuevo nacimiento. Sin ese nuevo nacimiento es mentira que pueden adorar a Dios. Él es espíritu. Necesitan nacer del Espíritu. Número 2, fruto de haber nacido de nuevo, tú tienes ahora un nuevo linaje, que es ser hijo. Y como hijo te ha sido dado un ministerio. Y ese ministerio es el de la reconciliación. Debes entender que estás llamado para reconciliar a otros con Jesús. Habla de Jesús. ¿Quieres crecer en tu fe? Habla de Jesús. Háblale a otros de Jesús. Comunica la vida de Jesús. Y debes cada día, número 4, tomar la decisión de por fe apropiarte de la llenura del Espíritu Santo para despojarte del viejo hombre. Alguien puede preguntarme, pastor, ¿y cuándo va a terminar la lucha con el viejo hombre, con la vieja mujer? La respuesta es hasta que te vayas al cielo. Porque siempre ese viejo hombre, esa vieja mujer, estará allí, atento a que tú alimentes sus pasiones, a que tú alimentes su sensualidad, a que tú alimentes su pereza, a que tú alimentes su rebeldía. Y será tu decisión y mi decisión si lo hacemos o no lo hacemos. Así que quiero dejarte con la frase final de esta clase que dice, debemos buscar ser renovados por el Espíritu de Dios. Él es quien hace la obra. El agente de renovación y transformación en nuestra vida es nuestro amado Consolador, el Espíritu Santo. Quiero invitarles a que hagamos una oración para terminar esta primera lección de este día. Señor, gracias te doy porque a través de Jesucristo nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas. Gracias por el regalo de la vida en el Espíritu, algo que no merecíamos nosotros. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tomar cada día una decisión, de vestirnos del nuevo hombre, de esa nueva mujer, creado en Cristo para buenas obras. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que quebrantes de nosotros todo hábito incorrecto. Y sobre todas las cosas, Señor, que nuestra mentalidad sea una mentalidad diferente, una mentalidad que cambie. Una mentalidad que nos renueve día a día tu palabra, Señor. Y pensemos, actuemos y hablemos conforme a tu palabra. Y que podamos entender que como hijos tuyos tenemos ahora un ministerio que nos ha sido encargado.
no solamente para ciertos momentos, para ciertos eventos especiales, sino todos los días de nuestra vida. Y es el ministerio de la reconciliación. Allá afuera, cerca nuestro, hay gente, hombres y mujeres que no te conocen, que creen que te conocen, que no tienen vida en su espíritu, que luchan con cosas, que luchan con cadenas, que luchan con hábitos y necesitan encontrarse contigo. Danos la compasión que necesitamos, Señor, para que podamos transmitir tu verdad, tu sencilla verdad, de que gracias al sacrificio de Cristo, Señor, tú los llamas a un arrepentimiento y que fruto de eso pueden ser nuevas criaturas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, familia. Amén, amén. Entonces, hasta aquí nuestra lección sobre la nueva criatura. Que Dios los bendiga.